Hola, bienvenidos a la presentación del mini proyecto titulado Evaluación y caracterización de hidrogeles hidrofóbicamente modificados, elaborado por Samuel Zambrano y Carles Peña, bajo la tutoría de la profesora Evis Penot. El orden de contenido a presentar es el siguiente: una breve introducción, objetivo general y específicos del proyecto, estudio del espectro infrarrojo, FTIR, isotermas de hinchamiento, estudio de la morfología, comportamiento viscoelástico, descripción del comportamiento viscoelástico, conclusiones y recomendaciones. Los hidrogeles son redes tridimensionales de polímeros hidrofílicos amorfos que poseen la capacidad de absorber grandes cantidades de solvente sin llegar a la disolución, debido a la presencia de entrecruzamientos químicos y físicos. Cuando hablamos de hidrogeles hidrofóbicamente modificados, nos referimos a que en su síntesis son incluidos monómeros hidrofóbicos para regular sus propiedades para aplicaciones específicas, y una de las formas de obtener este material es a partir de la técnica de copolimerización micelar, donde se emplean surfactantes para asegurar la solubilidad del monómero hidrofóbico dentro de las micelas. De esta manera, la adición de monómeros hidrofóbicos a la red puede mejorar las propiedades mecánicas del material, ya que modifican el tamaño de los poros y disminuyen la cantidad de agua que pueden absorber. Este mini proyecto tiene como objetivo general evaluar y caracterizar hidrogeles de poli-NN-dimetilacrilamida hidrofóbicamente modificados con metilmetacrilato, y objetivos específicos: determinar el efecto de los grupos hidrofóbicos y el porcentaje de entrecruzante en la capacidad de hinchamiento, estudiar la morfología de los hidrogeles para correlacionar la estructura con sus propiedades, estudiar las propiedades viscoelásticas para evaluar el efecto de la incorporación del monómero hidrofóbico, y evaluar el comportamiento viscoelástico a través del ajuste en el modelo de sólido lineal estándar. Los hidrogeles se caracterizaron por espectroscopía infrarroja, y así se determinó la incorporación del monómero hidrofóbico. Este se llevó a cabo pulverizando los aerogeles y obteniendo los espectros por reflectancia. El análisis de los espectros se concentró en las bandas presentes en el número de onda 1724 y 987, debido a que su aparición se hizo presente con la incorporación del PMMA, como se puede observar en el espectro para el hidrogel PDMA-PMMA 9010. Además, se evidenció un aumento en la intensidad con la mayor proporción de comonómero hidrofóbico. La banda en 1724 se asignó al estiramiento del carbonilo para un grupo éster. De la misma forma, la señal de 987 se relacionó con el rocking de un metil para un grupo éster también. A partir de estas bandas se confirmó la presencia del PMMA en la estructura, debido a la concordancia de las estructuras del comonómero hidrofóbico con las encontradas en el espectro. Además, se consiguieron bandas correspondientes a la estructura del PDMA. El carbonilo del grupo amida se identificó en 1630 y el enlace carbono-nitrógeno también para un grupo amida se encontró en la banda 1260. Para el estudio de la cinética de hinchamiento de los hidrogeles, se utilizó como solución agua destilada a 25 grados Celsius y se determinó gravimétricamente la ganancia de agua hasta alcanzar el equilibrio. Con la masa del hidrogel en un tiempo t y la masa del hidrogel seco, se hizo el cálculo del porcentaje de hinchamiento para graficar las isotermas de absorción. En las isotermas obtenidas, se aprecia que la pendiente de la curva de hinchamiento en los primeros intervalos de tiempo es mayor al inicio de cada cinética, lo que quiere decir que a los primeros instantes de hinchamiento el hidrogel aumenta su volumen de forma muy rápida. En cambio, a intervalos de tiempos mayores, no se ven diferencias de cambio de pendientes y la tendencia es constante, que es el punto donde se alcanza el equilibrio termodinámico y no existen variaciones en la masa del hidrogel. También se evaluó la influencia del contenido del monómero hidrofóbico, metilmetacrilato o MMA, del hidrogel en su capacidad de hinchamiento. Se puede notar que hay una disminución del grado de hinchamiento si se compara con el hidrogel de referencia PDMA-CDS, que no posee metilmetacrilato. Esta es una tendencia esperada, ya que al incorporar polimetilmetacrilato a la matriz, ésta se hace menos hidrofílica, por lo que el hidrogel absorbe menos agua. Sin embargo, para los hidrogeles evaluados,
no se observaron diferencias significativas al modificar el contenido de grupos hidrofóbicos. También fue evaluada la diferencia de la capacidad de hinchamiento de los hidrogeles a distintos porcentajes de agente entrecruzante, 0.5% y 2%. En un intervalo de tiempo de entre 0 y 20 minutos, la velocidad de hinchamiento para el hidrogel con 2% es mayor que para un porcentaje de 0.5. Sin embargo, es de notar que los hidrogeles con 0.5% de entrecruzantes tienen una mayor capacidad de hinchamiento que los hidrogeles con 2%. Por otro lado, el hinchamiento de los hidrogeles en los primeros intervalos de tiempo se debe a la difusión del agua hacia el interior del hidrogel. Este mecanismo se estudió empleando el modelo de la ley de difusión de Fick para el ajuste de la primera etapa de hinchamiento, donde Wt representa la masa del hidrogel hinchado en un tiempo t y W infinito representa la masa del hidrogel hinchado en el equilibrio. K es la constante del frente de difusión y N el valor indicativo del mecanismo de hidratación del hidrogel. Cuando N es igual a 0.5, el tipo de transporte es de difusión ficniana. Cuando N es mayor a 0.5, la difusión es mixta, y para N menor a 0.5 es un tipo de transporte menos ficniano. Esta ley se puede aplicar hasta un 60% de hinchamiento, donde la geometría del hidrogel se mantiene invariable. El otro modelo aplicado para el estudio de la cinética de hinchamiento de los hidrogeles es la ley de Schott de segundo orden, para ajustar todo el comportamiento de hinchamiento. Con ella se pudo determinar la constante de rapidez de hinchamiento y el hinchamiento en el equilibrio. Una vez realizados los ajustes de Fick y Schott para cada hidrogel, se obtuvo los parámetros cinéticos. Se hace notar en la tabla 2 que los valores de N se encuentran alrededor de 0.6, por lo que el mecanismo de difusión es mixto, es decir, la hidratación es controlada por una combinación de la difusión y la relajación de las cadenas poliméricas. Por otro lado, se evidencia que la constante de difusión tiende a disminuir a medida que aumenta el contenido de monómero hidrofóbico. De igual forma, sucede para la constante asociada con la velocidad de hinchamiento. El estudio de la morfología fue realizado cuando los hidrogeles se encontraban hinchados en equilibrio termodinámico con el agua destilada mediante el uso de un microscopio óptico. En este caso se hizo el estudio para 3 tipos de hidrogeles, PDMA, PDMA-SDS y PDMA con 10% de contenido hidrofóbico. Se observó que para el PDMA-SDS presenta poros de mayor diámetro, lo que muestra el efecto que tiene el surfactante durante la síntesis en la morfología final del polímero. Para conocer los diámetros de los poros, se realizó un histograma donde se tomaron medidas manuales de los diámetros de aproximadamente 100 poros para cada sistema de hidrogel. Luego se graficó diámetro versus frecuencia de aparición. Se observó que el tamaño del diámetro de los poros varía entre 20 y 130 micrómetros para el hidrogel PDMA y entre 20 y 180 micrómetros para el hidrogel con 10% de contenido hidrofóbico. Los hidrogeles de PDMA-SDS son los que presentan mayor tamaño de poros, lo que justifica su mayor capacidad de hinchamiento. Las propiedades viscoelásticas se estudiaron en un reómetro marca Anton Par y se utilizó una geometría de placas paralelas. Los hidrogeles se hincharon a 25 grados centígrados en agua destilada previamente y luego se cortaron. La región viscoelástica lineal se determinó con un barrido de deformación a frecuencia constante. Con los resultados anteriores, se realizó un barrido de frecuencia a deformación constante para estudiar los módulos elásticos y viscosos. En la comparación del módulo elástico, se pudo observar que los hidrogeles no siguieron la tendencia esperada. Los que fueron hidrofóbicamente modificados presentaron una tendencia de disminución del módulo elástico al aumentar la proporción del comonómero hidrofóbico, donde el hidrogel de homopolímero PDMA exhibió el mayor módulo elástico. Este comportamiento se puede atribuir a la densidad de entrecruzamiento. Es posible que los hidrogeles estudiados sintetizados con una concentración de 2% de agente entrecruzante hayan alcanzado una densidad de entrecruzamiento crítica por la presencia de las interacciones hidrofóbicas. De esta forma, según lo reportado en literatura, se promueve el aumento de la capacidad de hinchamiento. Luego de los ensayos viscoelásticos, se buscó una manera para describir el comportamiento observado. De esta forma, se utilizó el modelo del sólido lineal estándar SLS. En un principio, se realizaron ajustes polinómicos para los datos experimentales del módulo elástico y el módulo viscoso.
Luego se calculó el módulo de relajación para frecuencias menores de 80 radianes sobre segundo, a partir de la ecuación de Ninomiya-Ferri. Los datos experimentales del módulo de relajación se graficaron en función del tiempo. Luego se hizo pasar una curva de ajuste de decaimiento exponencial. La curva fue seleccionada debido a que el modelo exhibe el mismo comportamiento de decaimiento exponencial. Para el hidrogel de PDMA, PMMA 50 y 50 se obtuvo un ajuste adecuado, en similitud a lo reportado en la literatura. Sin embargo, se encontraron discrepancias para los hidrogeles de PDMA-SDS y PDMA-PMMA 9010. La diferencia se explicó a que estos hidrogeles presentaron las mayores capacidades de hinchamiento, de manera que estos hidrogeles presentaron un comportamiento distante a un sólido viscoelástico. Luego de los ajustes realizados al comportamiento viscoelástico se compararon los módulos de relajación. En la tabla 3 se pueden observar los módulos de cada hidrogel medidos a un tiempo de 0,5 segundos. De la misma forma que el módulo elástico, se observó una tendencia contraria en el comportamiento de los hidrogeles hidrofóbicamente modificados. Para estos hidrogeles, el módulo de relajación disminuyó con el aumento de la proporción del PMMA. En un principio, se puede explicar esta tendencia como una congruencia con el módulo elástico, debido a que la ecuación de Ninomiya y Ferri es dependiente de esta variable. Además, se explicó este comportamiento a partir del efecto de la densidad de entrecruzamiento y a la heterogeneidad de la microestructura. Las conclusiones para la evaluación y caracterización de los hidrogeles hidrofóbicamente modificados fueron las siguientes. Primero, la capacidad de hinchamiento en agua destilada aumentó para el hidrogel sintetizado en presencia de SDS. Este efecto se debió a la expansión del tamaño de poros durante la polimerización con desurfactante. Luego, la incorporación del comonómero hidrofóbico no mejoró las propiedades viscoelásticas del hidrogel, debido a la posible existencia de una estructura heterogénea con bloques hidrofóbicos distribuidos de manera no uniforme y al efecto de la densidad de entrecruzamiento. El comportamiento viscoelástico, a pesar de su tendencia poco común, logró ser ajustado exitosamente con el modelo del sólido lineal estándar. Las recomendaciones para los estudios posteriores en hidrogeles hidrofóbicamente modificados son los siguientes. La primera es estudiar la cinética de liberación de un soluto de interés biomédico o ambiental. Luego, disminuir la concentración inicial de comonómero hidrofóbico para reducir la posibilidad de la formación de cadenas heterogéneas. Posteriormente, usar una geometría de rheología acorde al tamaño de la muestra del hidrogel u otro método para realizar los ensayos de relajación de fuerzas. Y finalmente, estudiar la morfología del hidrogel por medio de un microscopio electrónico de barrido. Muchísimas gracias por su atención, espero que hayan disfrutado la presentación.